Bueno, buenas tardes. Estamos con Joan Ferri, que es director de IRENEA, el Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vitas en Valencia, Sevilla y Vigo. Le acaban de reelegir presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación y, por lo que yo sé, es un referente para muchos profesionales de la sanidad pública y la privada. Y quería preguntarle, antes de nada, bueno, ¿cuántas personas puede haber afectadas en Vigo y en España de daño cerebral y cuáles son los que llegan a un centro de neurorehabilitación? ¿Sabes qué pasa? Que definir un poco el número exacto es a veces complicado porque sobre todo el diagnóstico de daño cerebral es un diagnóstico un poco amplio y ambiguo, pero se calcula más o menos que hay en España alrededor de más de 400.000 personas afectadas con daño cerebral y en lo que es la Galicia Comunidad puede ser que haya poco más de... O sea, un poco menos de 40.000 personas afectadas con algún tipo de daño cerebral, con alguna de las patologías. Y, bueno, y el perfil, perdona que me preguntabas, que llega a nuestros centros, normalmente son pacientes que sufren algún tipo de lesión cerebral o grave o muy grave. Leves y moderados normalmente muchas veces son absorbidos en otra serie de unidades y a veces pasan incluso algunos desapercibidos y no diagnosticados correctamente. Entonces lo que suele llegarnos son pacientes con una afectación muy severa, muy grave. ¿Y por qué es importante comenzar cuanto antes la neurorehabilitación con estas personas? Mira, es importante, sobre todo, además, revisando un poco todo lo que son las guías clínicas y estudios científicos, lo que se aplica es que a partir de las 24 horas ya deberíamos de empezar a trabajar con la persona afectada. Nunca debería de pasar más de 48 horas desde que sale del hospital. Entonces es muy importante actuar muy rápido porque primero aprovechamos todo lo que es la plasticidad cerebral. Nosotros tenemos mucha experiencia de hace muchos años y cuesta mucho empezar a hacer la rehabilitación con pacientes que ha pasado mucho tiempo. No significa que no tengan posibilidad de mejoría, pero muchas veces hay que, sobre todo con aquellos muy graves, hay veces que hay que deshacer o empezar a hacer cosas que por el no tratamiento han empeorado. Y entonces por eso es muy importante, porque además cogemos el cerebro muy plástico y luego hay aspectos muy importantes, y es que cogemos a la familia y al paciente desde el primer momento. Esto es algo que impacta mucho en las familias y que lo que nosotros también, una de nuestras misiones es acompañar, dar esperanza a las familias en este camino que es muy difícil de llevar, ¿no? Entonces, Sí, y después, bueno, quería saber también cuáles son los casos más frecuentes que tienen, si son accidentados, ictus o un poco en esa línea, ¿no? Por ejemplo, hablando del término de daño cerebral, las patologías que incluye sobre todo son ictus, traumatismos craneoencefálicos principalmente por accidentes de tráfico, luego secuelas por tumores cerebrales, procesos infecciosos, enfermedades autoinmunes, pero el principal, el 80% de los casos son ictus y el segundo más frecuente son los traumatismos craneoencefálicos. Y no sé si, bueno, quería preguntarle también por el coma, ¿no? ¿Cómo son los pacientes que están en coma y si en este caso son más difíciles de recuperar que pues, los otros casos que ha mencionado ahora, ¿no? Claro, los pacientes que están en coma, que nosotros les denominamos estado alterado de conciencia, que el coma es como la primera parte y es el nombre más conocido, son pacientes de los más complejos, porque sobre todo requieren un tratamiento muy específico, muy costoso durante el tiempo y luego el pronóstico de recuperación muchas veces es incierto y muchas veces no es demasiado bueno. Entonces son pacientes que requieren un equipo altamente especializado que confíe y que crea que esos pacientes se pueden recuperar, porque es muy importante, porque muchos de estos pacientes solo con el diagnóstico de coma, nosotros les llamamos síndrome de vigilia sin respuesta, lo que se llama antiguamente vegetativo, o mínima respuesta, son diferentes estados en los cuales prácticamente no se les da ni la posibilidad
de optar a tener neurorehabilitación ni procesos de recuperación. Y son pacientes que nosotros, por ejemplo, hemos participado en algunas campañas internacionales en el que defendemos que estos pacientes se les tiene que dar la oportunidad de poderse recuperar. O sea que hay mucho camino por recorrer, sobre todo en este aspecto, ¿no? Este último que ha comentado. Y yo quería preguntarle también que, bueno, la sanidad salva vidas, no sé en qué medida están también muy preocupados por que haya las menores secuelas posibles. Y en el caso de la neurorehabilitación, yo me pregunto si pueden entrar ya dentro de la UCI cuando está el paciente todavía allí o no se plantea eso. Sí, yo creo que las UCIs han cambiado mucho y ya se propone desde el principio tener una rehabilitación activa desde el principio, ¿no? Esto que tú me comentas, yo recuerdo un compañero lo denominaba el fracaso del éxito, ¿no? El éxito de salvarles la vida y el fracaso muchas veces de no poderles atender o de darles los recursos que necesitan. Entonces sí que es muy importante, como te comentaba antes, es muy importante iniciar el proceso de rehabilitación. Pasadas 24 horas ya se recomienda en todas las guías clínicas el inicio de la rehabilitación, por lo tanto sí que es muy importante. Lo que ocurre es que sí que es verdad que es mucho más complejo organizar todo el proceso de neurorehabilitación porque es una acción que actúa y que necesita mucho tiempo. Ahora los neurólogos hablan de que el tiempo es cerebro, de que hay que actuar muy rápido, y yo siempre digo que nosotros que nos dedicamos a la neurorehabilitación, los pacientes y las familias necesitamos tiempo. Nosotros para poder trabajar, los pacientes para poder mejorar y las familias para poder asimilar todo el cambio que se produce después de sufrir una lesión cerebral. O sea que digamos que todavía eso de trabajar dentro de la UCI no está tan establecido o tan ya... Sí que se está estableciendo. Sí, está estableciendo. Sí, de hecho, por ejemplo, yo conozco aquí en Galicia y concretamente en Vigo, la figura de un fisioterapeuta está incorporada dentro de la UCI y trabaja activamente desde el primer día. Y yo creo que esos son logros muy importantes. Quería preguntarle también de su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas o las técnicas que suelen utilizar y el tiempo medio que tratan a estos pacientes para...? Mira, las herramientas que solemos utilizar son muchísimas, desde las más clásicas, que es el equipo humano, fisioterapeutas, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, trabajador social, nutricionista, ortopeda, todas las especialidades médicas que se involucran como neurología, médico rehabilitador. El equipo humano es una herramienta básica de trabajo. Utilizamos también muchas herramientas mucho más modernas o sofisticadas que están mucho de moda ahora. Nosotros empezamos hace muchos años trabajando todo lo que era la realidad virtual aplicada a la neurorehabilitación, porque tenemos un concepto de la investigación muy aplicado a los pacientes. Aquello que investigamos tenemos que hacerlo y trasladarlo a nuestra actividad clínica lo antes posible. Y lo que nos permite crear un entorno virtual es que el paciente esté metido y viviendo en sus propias carnes, que es lo que nos interesa de una forma muy activa, un proceso de recuperación y hace que se avance más. La robótica también se está aplicando, estamos utilizando técnicas más innovadoras que pueden ser estimulación del nervio vago, estimulación eléctrica, magnética, estamos empezando a introducirnos en todo lo que es, esto que te comento sería una estimulación no invasiva y estimulación ya más invasiva con técnicas muy vanguardistas sobre introducir electrodos dentro del cerebro en zonas específicas para poder estimular y poder conseguir mejorías. Ya hay mucha literatura descrita, entonces las herramientas que utilizamos afortunadamente cada vez son más amplias y nos permiten conseguir mayores avances y que al final lo que nos interesa es que el paciente recupere más con el objetivo de que pueda tener más autonomía, ser más independiente. Cuántas cosas que no sabíamos que hacían ustedes. Quería preguntarle también, bueno, tiene una trayectoria de más de 25 años haciendo este trabajo. ¿Y cuál sería el caso más difícil que ha tratado en su trayectoria, si lo hay? Eso es una pregunta, nunca mejor dicho, complicada. Pero mira, yo te diría que los pacientes más complejos en neurorehabilitación son aquellos pacientes agudos,
pacientes con niveles de dependencia muy severos, pacientes que requieren de atención médica y de enfermería durante mucho tiempo, pacientes que tienen problemas de conducta, todo el mundo de los niños que también está, porque estamos hablando mucho del tema de adultos, pero el tema de niños, ese es el perfil de mayor complejidad. Yo ahora me viene a la mente un caso que tuvimos, y esto que te comento, esta complejidad, a veces la complejidad aumenta con problemas sociales, familias desestructuradas o con mucho conflicto familiar. Yo recuerdo un caso que tuvimos hace mucho tiempo, hablando de la pregunta que me hacías antes de pacientes en coma y estado alterado de conciencia. Era una mujer que sufrió un accidente de tráfico y contactó con nosotros su hermano, y después de casi un año de evolución. La paciente estaba pues, en coma, en estado alterado de conciencia, prácticamente desahuciada y sin ninguna probabilidad de recuperación, y acudió a nosotros y empezamos a atenderla. Y a día de hoy, después de mucho tiempo de trabajo, pues no son casos frecuentes, pero es el que recuerdo que más tuvimos que hacer un trabajo artesanal de recuperación. Pues ella está haciendo una vida completamente normal, se incorpora a su trabajo, conduce, hace las mismas actividades. Te digo que desafortunadamente no es lo frecuente, pero es un caso muy complejo en el que nosotros, el equipo, confiamos en que podíamos recuperarla, siempre fuimos muy realistas con la familia y bueno, la verdad es que pusimos todos los ingredientes necesarios y todo el empeño, y recuerdo que fue un caso complejo. Y luego hay veces otros casos, como te comento, los estados alterados de conciencia son casos muy complejos de entrada que requieren de un esfuerzo del equipo muy grande, de una inversión de tiempo, de trabajo, de conocimiento, y a veces las recuperaciones, aunque puedan ser mínimas, para nosotros siguen siendo muy gratificantes, ¿no? Porque a veces nuestro trabajo también lo que conseguimos es dignificar a las familias y darles una oportunidad para poder recuperarse, ¿no? Claro, eso imagino que anima mucho a seguir adelante con todo, ¿no? Esos logros. Y bueno, sé que usted trabaja en el sector privado, pero yo quería preguntarle también si se plantea colaborar de alguna forma con el sector público, pues a través de formación o algún otro tipo de iniciativa. Bueno, colaboramos, me incluyo yo y muchos, y yo personalmente colaboro mucho. Yo, por ejemplo, en la actualidad soy miembro de la estrategia del Ministerio de Sanidad de Ictus y soy el coordinador del grupo de rehabilitación, y al ser el presidente de la Sociedad Española de Neurorehabilitación hemos editado mucha documentación basada en la evidencia y muy científica, y estamos intentando aplicarla, o que se pueda aplicar a nivel global o general dentro de la sanidad pública, y que todo paciente que sufra daño cerebral o que necesite neurorehabilitación pueda optar a atención de calidad y atención adecuada desde el primer inicio. Que no sea la neurorehabilitación algo extraño, y que sea nuestro objetivo es que pueda ser algo general, como se puede ofrecer en cualquier otro tipo de tratamiento, ¿no? Porque al final no hay que olvidar, y hablando de cuestiones un poco más de coste-eficiencia, hay muchos estudios en los que hablan de que aplicar neurorehabilitación y que pacientes tengan neurorehabilitación supone un ahorro en costes muy grandes. Por ejemplo, hay un estudio en Inglaterra donde habla de más de 4.000 millones de libras sobre el ahorro que supone, porque son pacientes que a la larga van a necesitar menos cuidados y van a necesitar menos ayuda, porque conseguimos que tengan más autonomía. De hecho, yo siempre utilizo una expresión, y es que creo que la neurorehabilitación es una gran esperanza para la discapacidad, porque permite que las personas tengan más autonomía y se puedan valer por sí mismas. Desde luego que sí. Y así un poco a modo de conclusión, termino con lo que debía haber empezado, porque la novedad es que también que usted acaba de ser reelegido presidente de la Sociedad Española. Quería preguntarle qué supone que hayan renovado la confianza en usted, los colegas, y por otro lado, qué retos se plantea, si a corto plazo o qué retos tiene. Bueno, la verdad es que
Lo que aprovechamos es la Junta y como nos pilló un poco la pandemia a mitad camino y teníamos muchos proyectos pendientes un poco de realizar, pues decidimos un poco continuar durante 4 años más y bueno, todo el mundo decidió continuar. Yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo y los retos yo creo que es establecer estándares de calidad y que aquellas cosas que sabemos los que llevamos muchos años, que es la neurorehabilitación, poderlas trasladar, poderlas generalizar y utilizar lo que yo hablo muchas veces y es generar cultura sobre neurorehabilitación, y esto que hemos estado hablando hoy, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto es algo que todos los que estamos aquí conocemos muy bien y creo que hay que difundirlo y generar mucha cultura y generar, pues como te comentaba, estándares de calidad que permitan que todo lo que se vaya a construir ahora tenga estos pilares que pueden ser sólidos para que los pacientes que sufren daño cerebral y las familias puedan recibir el mejor tratamiento. Pues ojalá lo consigan. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A vosotros por la invitación. Muchas gracias.